Hola queridos amigos, auditores, contertulios, ¿cómo están el día de hoy? Darles el abrazo más fraterno en este podcast, recibirlos, en donde la idea es que podamos escucharnos, conversar un ratito y ya estamos en septiembre. ¿Y qué nos espera el día de hoy? ¿Qué vamos a conversar? La conversación del día de hoy tiene el nombre de Fiestas, Promesas Presidenciales y Posverdad, un espejo de la sociedad chilena actual. Y como lo había dicho, llega septiembre y Chile se transforma. Las banderas aparecen en los balcones, ventanas de nuestras casas. La cueca se escucha en las radios y el olor a empanada, chicha y asado se mezcla con la alegría de reencontrarse con la familia. Para muchos, estas son las fiestas más esperadas del año, un paréntesis de descanso y identidad compartida. Sin embargo, no puedo dejar de hacerme la misma pregunta que hace más de 100 años atrás la formuló Emilio Recabarren. ¿Qué celebra realmente el pueblo en fiestas patrias? Luis Emilio Recabarren, el primer pensador y organizador marxista en Chile y uno de los primeros en América Latina, en 1905 escribía desde Tocopilla con la crudeza de un obrero que conocía en carne propia la miseria y la explotación. Para él la independencia proclamada en 1810 no había significado ninguna libertad para los trabajadores. Los pobres seguían siendo pobres y los ricos se habían emancipado de los españoles para convertirse en los nuevos dominadores, y el pueblo era invitado a celebrar sus cadenas pintadas de tricolor. Su texto no es solo historia, es un espejo que todavía hoy, a más de 100 años, refleja las desigualdades sociales que tenemos en nuestro país. Más allá de un siglo pasado, como lo decía, es cierto, no hay que ser tan pesimista. Chile ya no es aquel país analfabeto masivo, jornadas laborales de 14 horas y mortalidad infantil desbordada. Todo eso quedó en el olvido, gracias a Dios. Tenemos voto universal, escuelas abiertas para todos, universidades a las que acceden jóvenes que son la primera generación familiar que accede a la universidad, y un sistema de salud que sí, es imperfecto, pero salva vidas. La jornada de 40 horas aprobada en el 2024 es prueba de que la lucha de los trabajadores dejó de ser una huella, si no se vive. Y sin embargo, el eco de Recabarren no se apaga. Chile sigue estando entre los países más desiguales según la OCDE. El acceso a la educación, vivienda y salud de calidad sigue marcado por el bolsillo. Las movilizaciones del año 2019 lo gritaron fuerte y claro. Había un malestar profundo bajo la superficie de nuestra dermis como sociedad. El fracaso del proceso constituyente dejó a muchos con la sensación de que los sueños colectivos se desmoronaron frente a los intereses de unos pocos. En las salas de clases, los estudiantes que aman bailar cueca, armar ramadas y armar festividades dentro de sus salas y en los recreos, pero también preguntan por qué sus familias viven con incertidumbre económica o por qué la salud mental se ha vuelto un tema tan urgente. Sé que estas preguntas no son simples de responder en un simple podcast. Son la evidencia de que las nuevas generaciones no quieren conformarse con relatos vacíos. Aquí aparece la voz de José Ingenieros, médico, psiquiatra, psicólogo, farmacéutico, un hombre, un humanista del siglo XX, de nacionalidad ítalo-argentino, quienes en una de sus principales obras, que los invito a leer, es un tremendo libro, El hombre mediocre, de 1913, advertía que los pueblos se estancan
cuando se conforman con lo poco. La mediocridad, decía, no es falta de talento, sino falta de ideales. ¿No es acaso lo que ocurre cuando celebramos el 18 de septiembre sin cuestionar sus contradicciones? No se trata de negar la fiesta, porque celebrar es parte de la vida y es nuestra cultura popular, sino dotar esta celebración de un sentido. ¿Qué independencia celebramos si miles esperan meses por una atención de salud? Si la educación pública aún es una lucha por recursos dignos, o si la vejez se vive con la pensiones que no alcanzan para vivir, incluso apenas para sobrevivir. Ingenieros nos empuja a preguntarnos, ¿somos un pueblo que se contenta con banderas, discursos y desfiles o un pueblo capaz de levantar ideales de justicia y dignidad? Sí, a esta lectura sumamos el concepto contemporáneo de posverdad, el panorama se pone muy complejo. En tiempos donde las emociones pesan más que los hechos y en donde la información circula fragmentada por redes sociales, muchas veces celebramos relatos oficiales sin detenernos a pensar en su veracidad o en sus silencios. La posverdad no solo afecta a la política electoral, donde candidatos pueden manipular cifras o apelar al miedo, también toca la manera en que entendemos la historia. ¿No vivimos acaso una suerte de posverdad patriótica cuando repetimos los símbolos de unidad nacional, aun sabiendo que las brechas sociales que siguen marcando nuestra historia y nuestra convivencia? ¿No vemos una posverdad también en esta campaña electoral? Ingenieros sería implacable en este punto. Un pueblo que se contenta con las apariencias, que acepta sin críticas relatos manipulados, es un pueblo mediocre. La verdadera independencia no se alcanza con discursos o con banderas o el clamor de los vinos en la empanada, sino con ideales vivos que encarnen justicia social y dignidad. Este año las fiestas patrias ocurren en medio de una nueva campaña presidencial. Cada candidato promete interpretar al Chile real, pero la pregunta de fondo sigue siendo la misma. En tiempos que Recabarren dijo, ¿quién se beneficia de la patria que celebramos? Algunos candidatos ofrecen orden y seguridad, apelando al miedo y al cansancio ciudadano. Otros hablan de un nuevo pacto social, de derechos garantizados y de justicia redistributiva. Entre medio, la ciudadanía observa con escepticismo, cansada de promesas incumplidas. La escuela otra vez aparece como metáfora. Allí se enseña cada septiembre que en 1810 nació la patria, pero rara vez se invita a los niños y niñas a pensar qué significa ser libres hoy, en el 2025. Quizás, si nos atreviéramos a abrir esa conversación, estaríamos formando ciudadanos menos conformistas y más conscientes de que la independencia aún es un camino por recorrer y nos falta mucho camino que descubrir. A más de un siglo del escrito de Recabarren, Chile ha cambiado en derechos, educación y condiciones materiales, pero en lo esencial la desigualdad persiste como una herida abierta. La vigencia de las ideas de José Ingeniero es innegable. Un pueblo que se conforma con poco, que celebra estos símbolos, es de una mediocridad que debemos cambiar. Entonces, llegando acá al final de nuestra conversación y reflexión, nos preguntamos, ¿queda abierta para este septiembre y para las elecciones que vienen las siguientes consultas? ¿Queremos seguir siendo una sociedad mediocre que se conforma con lo poco? ¿O estamos dispuestos a construir una patria digna, justa y verdaderamente libre? Celebrar no está mal, como lo conversamos, pero lo pernicioso es celebrar sin pensar. Tal vez el verdadero patriotismo consiste en eso, en atrevernos a imaginar y luchar por un Chile que,
por fin, pueda ser celebrado por todos. Los pueblos mediocres celebran sus cadenas como si fueran victorias. Los pueblos libres celebran sus ideales como conquistas. Queridos auditores, espero que esta reflexión iniciada en septiembre nos invita a todos a reflexionar, a conversar con los amigos mientras celebramos al lado de una empanada, un vino con nuestras familias y que, como decía José Ingenieros, luchemos por nuestros ideales y no celebremos el tricolor de las cadenas que nos impide ser libres. Un abrazo, queridos amigos, y disfruten, cuídense en estas fiestas patrias y nos estamos encontrando una próxima vez. Chao, chao.